Hoy tendremos una conversación amplia e interesante porque pocas veces podemos tener en el programa una figura con la cual se puedan tocar todos los temas nacionales. Y es así porque es el vocero de la presidencia, el director general de comunicaciones de la administración del presidente Danilo Medina. Me refiero a Roberto Rodríguez Marchena. Buenos días, muchas gracias por aceptar nuestra invitación. Buenos días, Homero, buenos días, Lorena. Yo estaba en deuda con usted. Sí, estaba en deuda con ustedes. Y cuando entraba aquí al estudio, digo, yo no sé si me van a aceptar o me van a rechazar. Pero tenía muchas ganas de estar aquí con ustedes. Pues y voy a hacer todo el esfuerzo por complacerles. No, bueno, tú tienes la ventaja que tienes en el banco de nuestra amistad un gran ahorro. Entonces, ahora si te hubieras pasado un poquito más, hubiéramos empezado. Pero yo creo que fue en el momento. Estuvo buena esa, muy buena. Sí, bueno, Homero y yo comentábamos cuando preparábamos toda la entrevista y demás sobre el tema de la valoración del presidente Medina. Sabemos que tiene muy buena acogida en el pueblo dominicano y entendemos que gran parte de esa valoración se debe al trabajo que ha hecho el equipo de comunicación. Ha sido una estrategia distinta a la que se ha implementado en este caso. ¿Cuándo se toma la decisión de hacerlo diferente? ¿Qué los lleva a tomar esa otra línea en cuanto a comunicación se refiere? Bueno, la estrategia de comunicación nuestra se fue construyendo junto con la candidatura. Es decir, esto es una candidatura que se cocinó al pasito, porque uno aprende más de las derrotas que de las victorias. Cuando uno triunfa, pues uno lo que hace es celebrar. Correcto. Pero las derrotas nos hicieron aprender muchas cosas y bueno, la candidatura se construyó de abajo hacia arriba, con mucha gente chiquita, contándonos sus insatisfacciones. Teníamos un candidato diferente, por lo tanto teníamos que hacer una comunicación diferente. Pero además, la sociedad dominicana ha cambiado. Independientemente de que nosotros quisiésemos hacer la misma comunicación que se hacía antes, íbamos a tener problemas de relacionamiento con la sociedad dominicana. ¿Por qué? Porque la obsolescencia noticiosa ya no la marcan las grandes corporaciones mediáticas, sino los ciudadanos y ciudadanas. Tú con un celular, Lorena, tú puedes decidir qué puede ser noticia y obligar a los grandes medios a prestar atención. Yo puedo retener una noticia desde el poder, pero tú con tu celular, tú puedes obligarme a soltarla. Entonces, nosotros estamos obligados a entender esa nueva dinámica que hay en la sociedad. Y el ritmo de la comunicación la está marcando la comunicación digital. Y la está marcando un nuevo poder de los ciudadanos y ciudadanas. Por lo tanto, nosotros teníamos que ajustar esa comunicación. Teníamos que hacer una comunicación más ágil y más cercana a los ciudadanos. Y eso es lo que hemos hecho. Roberto, sin duda la comunicación ha sido exitosa, pero yo quiero tocar otro ángulo de esa misma estrategia comunicacional. Quiero recordarte un libro que escribió Mario Vargas Llosa que tituló un ensayo, La sociedad del espectáculo. Y aquí viene un ángulo que puede verse como negativo. Es también la esfera política un espectáculo donde prima más la percepción que la realidad. Hay críticos que indican que esa alta valoración se debe a una estrategia de comunicación bien planificada, más que a una ejecución excelente. ¿Qué tú tienes que decir? Prácticamente me has quitado el argumento, porque cuando tú me hiciste la pregunta, quería agregar al final lo siguiente. Mucha gente nos dice, el fenómeno de popularidad de Danilo se debe al trabajo de ustedes, y realmente no es así. Si no, yo no quiero minimizar el papel de mis compañeros y compañeras, ¿verdad? Los colaboradores míos, sino que muchos sobrevaloran esto para infravalorar las acciones de gobierno. Y nosotros de verdad, si ustedes se fijan, lo que hemos hecho es comunicar tal cual las cosas suceden en el gobierno, sin maquillaje. Y tú como mujer me entiendes bien. Sí. Las mujeres hermosas no necesitan maquillarse mucho. Mientras más al natural están, mejor. Entonces nuestro gobierno es un gobierno de muchas realizaciones. Entonces nosotros lo que hemos hecho es comunicar. Si ustedes ven, que seguro que la han visto, las historias que nosotros contamos o que recogemos y distribuimos, se van a dar cuenta de que allí son los ciudadanos los que hablan.
no nosotros, sino los ciudadanos. Y si ven también las informaciones que nosotros proveemos, son informaciones sin corte, para que sean los propios medios y los propios ciudadanos que se formen su opinión. Entonces, nosotros hemos hecho mucho énfasis en la comunicación y menos en la propaganda, porque parecería esto una pedantería, pero es que no la necesitamos. Nosotros no necesitamos hacer propaganda, los hechos están ahí. El presidente, cuando se juramentó, dijo: yo seré más un hombre de realizaciones que de palabras, y así ha sido. Hay un conjunto de realizaciones que hablan por sí solas. Sin embargo, aunque estamos conscientes de que ha habido esas acciones, una de las críticas que se hace en cuanto a la comunicación es que no escuchamos al presidente Medina referirse a temas importantes que la población entiende pertinente. Sin embargo, vemos casos como el presidente Obama, que cada vez que ocurre algo que preocupa a la mayoría y aún hasta minorías, él se dirige al pueblo. ¿Por qué mantenerse callado cuando nosotros necesitamos escuchar? Por lo que te acabo de decir, Lorena, él fue muy claro, dijo: yo voy a hablar con los hechos, con las realizaciones. Y tú te pones a ver, en los momentos decisivos que se ha requerido de la intervención pública del presidente, él ha estado. Realmente la gente no quiere que un presidente esté las noches en su casa o los políticos en su casa importunándole lo que tú estás viendo antes de acostarte. La gente lo que quiere es que un gobierno trabaje y haga realizaciones. Tú quieres tener tu vida organizada con tu pareja, con tus hijos, con tus familiares, y tú poderte desenvolver. Y para eso están los gobiernos, para facilitarle la vida a los ciudadanos. Que si yo tengo un negocio pueda conseguir un crédito, que si hay trabas burocráticas pues las eliminen. ¿Me explico? Entonces, un presidente tiene que ser lo más ausente posible. Usted no puede estar importunándole la vida a la gente. Entonces, el presidente ha entendido de que él debe hablar en determinados momentos. Bueno, pero hay mucha gente que quisiera que le hablara más. El presidente entiende que él ha hablado lo necesario, en el momento oportuno. Y ahí están sus intervenciones, donde ha tenido que hablar en los momentos adecuados, lo ha hecho. De que haya insatisfacciones en algunas personas, bueno, nosotros lo entendemos, porque también hay una cultura. Homero hablaba de la cultura del espectáculo en la política. Yo puedo decir, porque lo conozco muy bien, el presidente se resiste a ser un político espectáculo. Es todo lo contrario. Él entiende que la política es eso que él aprendió desde jovencito, que es mucho trabajo y resultados concretos. Por eso se dedica a trabajar todos los días, una rutina, de lunes a domingo. Porque él, eso de la entrevista y de que vamos a hablar de intimidades, eso no va con él. No va con él. Es más, le cuento esta anécdota. En algunas actividades públicas, donde intervienen otros ministros, digamos, puede ser educación, salud, o lo que fuera, él pudiera intervenir y pudiera dar un golpe de efecto si él interviniera. Y yo le he escuchado decir: yo no voy a hablar, porque si hablo voy a opacar al ministro. Esta es su actividad. Esta es la actividad de la ministra de Salud, esta es la actividad del ministro de Educación. Hay que dejarlo, déjenlo a ellos. Ese es nuestro presidente, el presidente que tenemos. Hay un tema que el presidente sí habló en una reunión con representantes del sector privado. El presidente habló en un tono de queja de los bajos salarios en la República Dominicana. Y nosotros tenemos una pregunta. Es cierto que tenemos bajo salario en la República Dominicana si lo comparamos con los demás países del continente. Pero ¿por qué el presidente no ha predicado con el ejemplo, elevando los salarios del sector público? Para solamente citar un sector, el salario de un policía, 5.800 pesos, y le pedimos seguridad. ¿Por qué no se empieza con la elevación de los salarios del sector público, como lo hizo Lula da Silva en Brasil? Claro, y se empezó el sector más numeroso de los empleados públicos de educación. Todos los pensionados que recibían cerca de 5.000 y pico de pesos fueron llevados a 15.000. Aquellos que ganaban cerca de 15.000 se le aumentó un 10%. A los maestros se le ha hecho 3 veces aumento y es probable que el año que viene, dependiendo de las posibilidades presupuestarias, pues también se haga. No es fácil. No es fácil porque hay una cultura, hay una percepción desde la sociedad de que la nómina de los gobiernos dominicanos está abultada y no son muchos los recursos. Entonces, muchas veces se privilegia el gasto en capital, las inversiones,
que en salarios, pero indiscutiblemente eso es una tarea pendiente. El señalamiento que tú haces sobre los policías, eso es muy cierto, absolutamente cierto. Pero lo que vale aquí es el principio de que nos pongamos de acuerdo, sector privado y gobierno. ¿En qué sentido? De que hay una crisis en la economía que todavía persiste, tanto en Europa como en los Estados Unidos. La demanda de bienes y servicios de los países periféricos, en este caso República Dominicana, se ha disminuido, precisamente porque hay desempleo, negocios quiebran tanto en Estados Unidos como en Europa, entonces la demanda es menor. Entonces, el presidente razona de la siguiente manera. Tenemos que seguir desarrollando nuestra capacidad exportadora, es decir, que lo que producen nuestros empresarios lo compren otros consumidores de otros mercados, pero tenemos que desarrollar nuestro mercado interno. Lo que nos va a dar fortaleza, lo que nos va a dar independencia y sostenibilidad al crecimiento de las empresas dominicanas es que tengamos un fuerte mercado interno. Ese fuerte mercado interno tiene mucho que ver con el empleo y buenos salarios, porque son los dominicanos que tienen que consumir los productos que nosotros, y esa es la reflexión. Claro. Se ha dicho que el modelo económico está agotado y parece ser cierto, porque vemos temas como el sector productivo industrial rezagado. En los últimos 10 años vemos un crecimiento por debajo del crecimiento de la economía. Vemos en las cifras, en la letra pequeña del crecimiento del PIB, cómo crecen los sectores de apoyo, el sector financiero, las telecomunicaciones, el comercio, pero no crecen los sectores que generan realmente un impacto en la mano de obra. Y eso genera el resultado de casi la mitad de la población dominicana en la pobreza. En estos casi 4 años, ¿qué se ha hecho y qué se ha conseguido para hacer a los dominicanos menos pobres? Porque de acuerdo a las cifras internacionales, lo que hemos conseguido es un aumento a la pobreza. En el caso nuestro no es así. Es decir, de acuerdo a nuestros cálculos, más de 500.000 de dominicanos y dominicanas han salido de la pobreza. Y según nuestros últimos cálculos del Ministerio de Trabajo, cerca de 354.000, digamos 350.000 personas han conseguido un empleo en estos 3 años de gobierno. Pero a eso habría que agregarle los empleos que evitamos que se destruyeran o empleos que se desaparecieran. Tú hablabas del agotamiento del modelo, ciertamente. Por eso hemos puesto un mayor énfasis en el financiamiento, en la democratización del crédito hacia los sectores más bajos de la población y en el campo. ¿Por qué? Porque son ellos los que generan la mayor cantidad de empleos. Los micros, pequeños y medianos empresarios son los que mayor generan empleos. Empleos no de buena calidad, no necesariamente de buena calidad, pero son los mayores generadores de empleos. ¿Y cuál es la principal dificultad que ellos tienen o que han tenido históricamente? Es la falta de crédito. Entonces por eso nos hemos empeñado en democratizar el crédito y los resultados que hemos tenido hasta ahora han sido satisfactorios y tenemos que continuar en ese sentido. Les doy unas cifras nada más. Lo importante es la tendencia, pero les doy las cifras. El presidente había prometido porque se le había solicitado en reuniones con los productores agropecuarios que se requerían cerca de $1.000 millones de financiamiento. Y hasta la fecha el Banco Agrícola, solo el Banco Agrícola, ha otorgado más de 41.000 y tantos millones de pesos. O sea que nos vamos acercando a la meta. La creación de Banca Solidaria ha significado el otorgamiento de más de 8.000, casi 9.000 millones de pesos a micro y pequeños empresarios. Con la Fundación Reserva son más de 1.300 millones de pesos. Igualmente la cartera del Banco de Reserva. Estamos hablando que en estos 3 años, más de 50.000 millones de pesos hemos entregado a los productores de la República Dominicana. Y eso realmente ha tenido un fuerte impacto. Eso es importante. En el caso específico de los salarios, pues sabemos que una de las consecuencias de la pobreza es también el tema de la delincuencia. Y es algo que nos preocupa bastante, la seguridad, por los episodios que hemos visto últimamente, aunque sabemos que esos son los que salen en los medios, pero hay muchas otras cosas que ocurren que nosotros desconocemos. Sí. Entonces, porque vemos el cambio del jefe de la policía, pero entendemos que obviamente eso no va a ser una solución para el problema de la delincuencia en el país. Tenemos el sistema judicial y tenemos, pues en el caso específico de las instituciones, como la reforma policial que es necesaria para que eso ocurra.
¿Es una prioridad esto para el presidente, sobre todo eso de la reforma policial, porque es un proyecto que lleva años tratando de ponerse en marcha y no se logra un consenso para su aplicación? Ciertamente es una apuesta del gobierno, pero no se ha logrado. No se ha logrado, involucra muchos sectores y siempre en estas cosas hay resistencias. Entonces tenemos que lograr vencer esas resistencias. Tenemos un nuevo jefe de policía, pero también hay una decisión de reforzar el patrullaje mixto con miembros de las Fuerzas Armadas. Estamos hablando que tanto de la Marina, Fuerza Aérea, como del Ejército de la República Dominicana. En el pasado, los especialistas, los expertos, no recomendaban esa relación entre militares y policías, sino que nuestros militares estaban única y exclusivamente dedicados a proteger la soberanía nacional. Pero se ha entendido que, dada la situación y dado el reclamo y la necesidad de tranquilidad y de paz pública que requiere la población, que hay que hacer un esfuerzo, el que fuere necesario, para que esta paz sea garantizada y sobre todo enviar un mensaje a los delincuentes, a estas bandas, a estas estructuras poderosas que cometen hechos delictivos, de manera que sepan que en el gobierno hay una voluntad que ha sido empoderado de un deseo ciudadano de que esto tiene que ser combatido. Pero es un tema complejo, porque le digo que es complejo porque, como decía usted, con mucha razón, la misma sociedad también ha permeado con sus miserias, con sus carencias, las estructuras que deben poner el orden, que deben llevar la paz pública. Es decir, también han sido dañadas, que tienen que ser recuperadas. Y es un proceso lento. Pero yo confío en este jefe de policía, confío en las medidas que ha tomado y que ha instruido el presidente de la República. Y yo espero que con las semanas por venir, con los días por venir, pues podamos ver los primeros resultados. Y yo espero que van a ser satisfactorios. Usted habló de resistencia. Este es un tema que a mí me interesa mucho porque estoy involucrado junto a la FINJUS y muchos especialistas en este tema de la reforma policial desde sus inicios. He dedicado muchas horas, muchos días, en muchas conferencias y en ese proceso yo vi al anterior jefe de la policía como muy preocupado por echar adelante a esa reforma. Y usted habla de resistencia, a mí me gustaría saber quiénes se resisten, porque en mi experiencia personal yo vi a una jefatura de la policía y a una plana mayor de la policía sumamente abierta, activa y colaboradora en todo el esfuerzo que la sociedad civil ha llevado a cabo para generar la ley orgánica, el boceto de ley orgánica que tenemos hasta el momento, pero que no ha podido ser aprobado en el Congreso. ¿Quiénes se resisten? Porque eso sería bueno saberlo. El hecho mismo, y quizá tú lo sabes mejor que yo, el hecho mismo de que no haya sido aprobada revela que hay resistencias. Hay resistencias en el Congreso, hay resistencias también en la policía. Porque es natural, donde se quieren introducir cambios, aquellos que están acostumbrados a hacer la cosa de una manera, pues hay un temor. No digo un temor perverso, con esto no estoy diciendo que la resistencia al cambio natural. Exactamente, es decir, yo entiendo que las cosas deben hacerse de esta manera. Y hacerlo de otra manera, eso es un invento. El hecho de que tú quieras que los civiles pudieran tener una influencia mayor, pues eso no me parece correcto, no me parece adecuado, ese no es el mensaje. En fin, ha habido esas pequeñas trabas. Pero ahí está la voluntad presidencial. Yo digo que este tema es importante porque yo lo siento, esa promesa del presidente la siento personal, porque tuve la oportunidad, no sé si recordarás, en una visita con unos especialistas de seguridad a la oficina del presidente, que hablamos de estos temas, y él me dijo, yo estaba ahí, una de las cosas que yo voy a hacer antes de terminar es aprobar esa reforma policial, y yo siento esa promesa como mía, y veo que han pasado más de 3 años, y no ha sido posible, y la sociedad ha consensuado una ley aceptable, ha diseñado la policía del siglo XXI, y no podemos aceptar que una vieja visión se sobreponga a esa visión moderna que se puede ver en todos los países de América Latina. Estoy totalmente de acuerdo contigo. Lo que sucede es que es como un tren en marcha. Tú tienes que hacer los cambios con las estructuras funcionando. ¿Me explico? Es decir, hay experiencias de que tú tratas de arreglar un vagón y se te descarrila el tren. Entonces hay que manejarse con mucho cuidado. Quizás hemos sido tímidos, quizás debió haber... Sí, esa es la palabra. Puede ser, pero lo que quiero decir es que
hay un empeño, y hay un empeño por vencer esas resistencias y que eso pueda ser aprobado. Pero hay un principio en nuestro gobierno, y es que queremos hacer las cosas por consenso. Es decir, yo puedo lograr determinados objetivos y el resultado pudiera ser una fracturación, algún debilitamiento, y eso no lo queremos, porque recuerden ustedes, la gente está muy pendiente, es muy sensible este tema. Sí, es sumamente sensible este tema. Sabemos, delicadísimo. Imagínense ustedes el titular siguiente: el gobierno se pone a inventar con la policía. Sí, o sea que tú tienes que tener mucho cuidado. No lo quisiera, nosotros seríamos los primeros en no, es lo que digo, o sea, que uno está a expensas de un comentario ligero, de una percepción primera, y que te genera una avalancha, o sea que tú tienes que manejarte con mucho cuidado, ¿no? Pero el trabajo que se ha hecho es muy sensato, liderado por la sí, y déjeme decirles, y el Pidio Báez en la comisión. Sí, el Pidio también. O sea, ha sido muy razonable. Pero no solamente ahí, yo diría que la oficialidad, no solamente de la policía, sino de las Fuerzas Armadas, también, de nuestras Fuerzas Armadas, que he tenido la oportunidad de interactuar con muchos de ellos, y son personas brillantes, con una gran formación. Es decir, yo pienso que sí, yo me siento entusiasmado de que eso pueda ocurrir. Pero hay muchos ciudadanos que cuando uno conversa con ellos dicen, lo que les choca es que una reforma policial, que es algo que impacta directamente a toda la ciudadanía, sea un proceso tan largo y agotador, y cuando vemos como en el caso de la reforma de la Constitución es algo que ocurrió tan rápido. Entonces, por eso nos preguntamos, ¿es un tema de voluntad o es un tema de ponerse de acuerdo? ¿Qué es lo que realmente ocurre? Que en esto no se da esa velocidad. Bueno, eso habría que averiguarlo. Yo no tengo más respuestas sobre ese tema. Sí, ya yo no sé más de ahí, de lo que les acabo de decir. Bueno, pues entonces, lo que hay que desear es que las cosas ocurran. Exactamente, queda como tarea, y que ojalá ocurra antes de que esta administración termine, que no quede para la esperanza de 4 años más, sino que sea parte de lo logrado en estos 4 años. Sería una gran cosa. Esperemos que sea así. ¿Tú sabes por qué? Porque es el primer tema de preocupación de los ciudadanos. Sí, por ejemplo, tú me preguntas a mí por qué yo decido votar por un candidato u otro. Ese es el tema principal. El tema de seguridad. ¿Quién me va a ofrecer a mí seguridad? Sí. ¿Quién me va a aprobar a mí esa reforma policial que se necesita? Sí, lo que pasa es que muchas veces el tema de seguridad tiene diferentes manifestaciones, porque para ti puede ser la seguridad, ya tú estás formado, educado, tienes una posición económica sólida. Para ti la seguridad es una cosa, pero para aquel que no tiene la oportunidad de ir a la escuela, la seguridad es que poder tener educación, ¿verdad? Claro. Aquel que esté enfermo, la seguridad es yo quiero tener la seguridad que no me voy a morir. Me explico, es decir, son diferentes manifestaciones de la seguridad. En días pasados nos preguntaban que qué para nosotros era más importante, si la educación o la seguridad ciudadana, y decíamos, bueno, la seguridad ciudadana es hoy, pero la educación es la seguridad del futuro, y así podemos decir también para aquel que tiene un negocio, ¿no? La seguridad es que tú me puedas conseguir el crédito a tiempo. Entonces estamos trabajando en múltiples manifestaciones de lo que podría ser la seguridad para familias y negocios. Pero eso que ustedes acaban de señalar es una tarea que tenemos que abocar. No sé si es con la reforma policial o sin la reforma policial, pero la gente lo que quiere es tener paz. Sí, la gente no quiere salir a la calle y que no tenga que mirar a todos lados. Yo no sé si es con reforma o sin reforma, pero yo lo que no quiero es que me asalten. Yo lo que quiero es poder llegar tranquilo y no andar temeroso o temerosa en la calle. Yo creo que es necesario. Evidentemente que personas como tú entienden que eso se puede lograr a través de una reforma de la policía. Empezando por ahí como un elemento. Pero, y hay otro elemento que, bueno, resalta la misma policía cuando se les señala, porque ellos entienden que son las personas que los creen lo único responsable, y sabemos que no es así, es como usted menciona, es un conjunto de elementos. Y tú lo decías, es multidimensional. Están los elementos de la pobreza, algunos hablan de la crisis de valores también. Que es una realidad. Y el tema judicial lo resalta la policía porque dice que muchas veces capturan a estos ladrones, pero el sistema judicial no funciona como debe. Entonces, por eso fue un bonito gesto del jefe de policía de ir en un tono de diálogo, de amistad, de preocupación, y no exigirle, sino pedirle su apoyo. Necesitamos la colaboración. Ayúdenos, por favor. Yo estoy empeñado en una nueva administración de la Policía Nacional. Yo necesito su colaboración. Eso a mí me parece un bonito gesto, ¿no? Sí, me parece que tienen que trabajar de la mano. Hay cosas que escapan. Por ejemplo, mire, les cuento lo siguiente, y esto quizás parecería un poco separado de lo que estamos tratando.
una de las promesas que hizo el presidente de la República era poder dotar a mayor cantidad de dominicanos y dominicanas que tuviesen solares o terrenos del Estado, viviendas, parcelas, de un título de propiedad, porque él entiende que tan pronto usted tiene un título de propiedad, no solamente usted puede acceder a un banco del Estado que le puede prestar solidariamente, sino a todos los bancos, todas las puertas se le abren. Y además su propia mentalidad cambia. Cuando usted es propietario de algo, usted tiene otra mentalidad, es otra su actitud en la vida. Pues con el buen deseo que llegamos al gobierno, nos pusimos una determinada meta de entrega de títulos, y eso no ha podido ser en la velocidad que quisiéramos. ¿Por qué? Bueno, porque tú tienes que contar con otras instituciones que escapan a la dinámica del propio gobierno o al mandato de un presidente de la República. Entonces, son cosas que tú te encuentras en el camino, ¿no? Ya se han destrabado muchas de estas cosas con el tema de la titulación, pero les señalo esto por lo que tú decías de la justicia. Es decir, un buen jefe de policía podría estar empeñado, pero no tiene el concurso oportuno, adecuado de la justicia, ¿no? Entonces, ahí entramos a otro tema y que también se debe tratar desde un ángulo sistémico, y es que la cadena de la justicia en la República Dominicana está oxidada en todos sus eslabones. Policía falla, tiene fallas, Ministerio Público tiene fallas, justicia tiene fallas, y todo esto englobado en lo que el pueblo dominicano ha identificado como impunidad y corrupción, la ausencia de un sistema de consecuencias en el país. No hemos hecho mucho al respecto, y el presidente desde el inicio de su mandato dijo que no le gustaba tirar ladrillos hacia atrás. Pero ¿usted no cree que es necesario empezar a poner el ejemplo en la República Dominicana y hacer que funcione la justicia para algunos que creen que la ley no existe para ellos? Comenzamos desde el primer día, eso que tú señalas, Homero. Y recuerdo aquel decreto en el que se marcó la pauta de frugalidad en el gobierno. Fue un decreto, creo, a los pocos días de haber llegado al gobierno. Es decir, una de las primeras señales que dio el presidente de la República fue precisamente en ese sentido, de combatir la corrupción, de combatir el despilfarro, de combatir la indolencia pública con el mal gasto, ¿no? Y de ahí que se marcara el carácter frugal de nuestro gobierno, que se ha mantenido, se ha mantenido. Y que tenemos que reconocer como por cierto. supuesto, sí. Por supuesto. O sea, yo creo que debemos, las instituciones deben tratar de parecerse más al presidente. Es decir, ser como él, para decirlo de una manera, un titular. Pero se ha mantenido esa frugalidad. El hecho de que se constituyeran las comisiones de veeduría, no sé si tú estás en alguna. No me han nombrado. Todavía, pero deberían ponerte, sí. Sería una gran conquista para la sociedad dominicana tenerte ahí de veedor. No estoy tan seguro. Pero bueno, se crearon comisiones de veeduría importantes en cada una de las instituciones públicas, para que personalidades de la sociedad civil de reconocida solvencia moral pudieran auscultar y hacer auditoría de las realizaciones de las instituciones. Y eso, un paso que nadie le reclamó al gobierno y que fue el propio presidente que entendió que esto era pertinente. Pero hay otros hechos que puedo señalar que combaten directamente la corrupción, de acuerdo a la percepción que teníamos los dominicanos y dominicanas del uso del presupuesto público. Los sorteos de obras. Los sorteos de obras permitieron despolitizar, porque ¿cuántos PRDistas, personas que no pertenecen al PLD, se han sacado contratos? Muchísimos, que luego hayan terminado simpatizando con Danilo Medina y ahora son danilistas. Bueno, se entiende. Resultados del sorteo, consecuencias del sorteo. Pero valor agregado. Exacto, es decir, las licitaciones, es decir, constantemente ustedes ven en los periódicos dominicanos publicaciones de sorteos públicos. Es decir, hay una preocupación desde el mismo primer día de que en nuestro gobierno no haya un uso inadecuado de los recursos públicos. Pero hay un y tan pronto se han detectado situaciones, pues se han tomado. Que es muy actual. Todo lo que dices es cierto y lo reconocemos. Hemos visto una diferencia de grado importante en esa materia, en la manera de conducirse y de manejarse en esa materia. Pero todavía hay elementos que persisten en nuestra cultura de la anomia social, de la ausencia del respeto a la ley. Ahora mismo se habla de más de 1000 funcionarios que no han cumplido con la ley recién aprobada en el 2014, que manda a hacer una declaración jurada
de sus bienes. Esa ley tiene unas sanciones claras. La destitución del funcionario que no lo haga. Se ha esgrimido que no se ha aprobado el reglamento, pero esa ley mandaba que el reglamento fuese redactado, conocido y aprobado en 90 días. Y eso olímpicamente se ignoró. Sería un buen ejemplo tomar esa decisión. Porque ¿por qué un funcionario se niega a declarar sus bienes? ¿Cuáles funcionarios no habrían declarado? Bueno, Liselot Marte mandó una lista de 1.300 y pico. ¿Pero cuáles son ellos? Son demasiados. ¿Cuáles? 1.300. Pero mencióneme algunos. No tengo personalmente ningún nombre. 1.300. Mire. En el Ministerio Público está si la hay alguna queja que debo hacer es esa. Ha habido una mala información. Porque, ¿qué sucede? Lo que manda la ley, que fue aprobada, creo que fue después del 8 de agosto del año pasado, es que aquellos funcionarios que fueron nombrados después de la promulgación de la ley deben hacer una declaración jurada. Yo le cuento por mi propia experiencia. Cuando se han armado estos escarceos por la prensa, inmediatamente me he alarmado porque quiero estar cumpliendo. Y lo que se me ha dicho, no, usted fue nombrado el 16 de agosto del año 2012 y usted ha permanecido en el mismo cargo. Si a mí me hubiese el presidente destituido y mandado a mi casa, debo hacer una declaración jurada. Si el presidente me hubiese nombrado en otra institución en este periodo, pues yo debo hacer una declaración jurada. Pero si yo permanezco en el mismo cargo, desde entonces no la necesito. Por ejemplo, en el caso de los embajadores, que están nombrados desde el gobierno del presidente Fernández, pues no necesitan hacer una declaración jurada. Entonces, ¿y por qué no se había dado esa explicación? Y la Cámara de Cuentas envió a la aprobación? Esa es mi queja. Lo otro es, eso es por una parte, la declaración jurada. Lo otro es una declaración anual que debe hacerse dirigida a la Dirección de Ética, que esa debe hacerse anualmente. Esa tiene que hacerse, si no me equivoco, antes del 30 de agosto. O sea que todavía se está. ¿Cómo andamos ahí? O sea, estamos a tiempo. No, eso no conozco la estadística. Okay. Yo sé que estoy preparando la mía. Sí, porque a mí no me cabe duda. Tengo que tener la lista antes del 30 de agosto. No me cabe duda. Y he apurado, tengo el formulario que es bien complejo. La ventaja es que puedo juntar el patrimonio mío con el de mi mujer, que es mucho más numeroso que el mío, y entonces ahí lo tengo resuelto. Pero le cuento eso. Hay un problema con eso. Sí, pero lo que quiero decir es que... Te doy la razón, el argumento es muy bueno. Lo que quiero decirles es que ha habido una falla en la comunicación, porque aquel que está nombrado desde antes de llegar el presidente Medina, y no ha sido cambiado, por ejemplo, si usted lo han cambiado de embajada, tiene que hacer. Pero si usted sigue estando en la misma embajada, no hay problemas. Si usted sigue en el mismo cargo, no hay problemas. Eso por el lado de la declaración jurada. Los que han sido cambiados, sí tienen que hacerla. Sí han debido hacerla. Y yo pregunto, ¿lo han hecho? Yo no lo sé, no sé cuánto, porque es que se ha armado un gran paquete y se ha armado un gran escándalo, porque sabemos que hay una ciudadanía que es sensible a la altanería del funcionario, a la prepotencia del funcionario, y cuando aparece un dato como este es sumamente atractivo en términos periodísticos y comunicacionales. Pero el objetivo de nosotros es aclararlo, ¿no? No, pero muy bien, por eso he hecho el esfuerzo por aclararlo. Exactamente. Lo que quiero decir es que lo que sí está pendiente es la declaración de cómo ha evolucionado sus bienes, aún estando en el mismo cargo, que debe hacerse anualmente a la Dirección de Ética, cuyo plazo vence el 30. Por lo tanto, los funcionarios del gobierno del presidente Danilo Medina no están en falta. Podrían estar en falta el 31 de agosto o el 1 de septiembre, si no han hecho esa comunicación a la Dirección de Ética. Y aquellos que no han sido cambiados de sus cargos no han necesitado hacer una declaración jurada. Creo que ha habido un fallo ahí en la comunicación. ¿Resulta pertinente? En la comunicación. No digo que no haya casos, no digo que no haya casos, pero no en la dimensión que se ha como se ha presentado. No ese listado que mandó la Cámara de Cuentas. Lo que al final impacta es eso, 1.300 es un gran número. Porque fue un hecho que ocurrió y nosotros rescatamos los hechos que eso es escandaloso si fuera así, y no lo es. Queremos irnos a otra área que es muy importante para nosotros y que lo ha sido en este gobierno, y es la educación. La consigna es la revolución educativa. Luego de que es aprobado ese 4%, hemos visto la construcción de muchas aulas
pero la preocupación viene, bueno, el mismo ministro de Educación lo dijo, Amarante Baret, del tema de la preparación de los profesores y demás, porque no hacemos nada con muchas estructuras, que algunas de ellas hemos visto reportajes de que quizás no están ni siquiera recibiendo la cantidad de estudiantes que deben porque no hay profesores para darle las clases. Entonces, ¿cómo van a hacer para conseguir realmente esa revolución educativa? La revolución educativa está en marcha. Está en marcha. Lo que pasa es que, como todo proceso revolucionario, tiene sus etapas, tiene sus momentos. Nosotros estamos iniciando la revolución educativa. Recuérdese que el presidente hablaba de 12 años, tenemos que graduar todo, ¿verdad? 12 años de jóvenes, nos va a tomar 12 años, y eso se planificó así. Estamos en los primeros 2 años de la revolución educativa, estamos dando los primeros pasos, y los pasos han sido significativos. Es decir, por primera vez un gobierno cumple lo del 4%, cumple la ley. Eso es lo primero. Lo segundo es que ha ido cumpliendo sus promesas de ir incorporando cada vez más niños y niñas y adolescentes a la tanda extendida. ¿Por qué? Porque el diagnóstico del cual partió el presidente es que mucho de la deserción escolar y de la repitencia escolar tiene que ver con la situación económica de la familia de esos alumnos. Por lo tanto, si garantizamos que tengan desayuno, almuerzo y merienda, cosa que no le pueden proveer siempre sus padres, podríamos garantizar una mayor estabilidad de esos niños. Pero además, si tienen una ingesta calórica mejor, su capacidad de aprendizaje, de retención de la información que le proveen sus maestros podría ser mayor, podrían ser mejores. Eso por un lado. Prácticamente vamos a tener 850,000 alumnos en la tanda extendida, que van a poder desayunar, almorzar y tener merienda en la escuela. Estamos hablando que hemos construido más de 12,000 aulas, que es un esfuerzo titánico, un esfuerzo que implica desburocratizar todo ese Ministerio de Educación. Por un dato nada más, una familia de 3 miembros que tenga a sus hijos en la tanda extendida le significa un ahorro de 7,000 pesos. ¿Qué quiere decir eso? Que el Estado prácticamente le está dando un salario de 7,000 pesos. Los ingresos reales de esa familia han aumentado en 7,000 pesos y eso tiene un peso significativo. En el caso de los maestros, nosotros tenemos también que procurar que las universidades formen mejores maestros, pero aún así estamos haciendo un esfuerzo y el año pasado creo que se invirtieron unos 2.400 millones de pesos en formación de docentes y este año tenemos previsto invertir cerca de 3.000 millones en formación de docentes, pero eso es un proceso. Usted ve a muchos profesores que transmiten sus insuficiencias a sus alumnos. Entonces eso va a tomar tiempo. Lo importante, Lorena, es que hemos iniciado. Y hemos iniciado con muy buen pie y con el apoyo de toda la sociedad. La ventaja que nosotros tenemos es que hay una sociedad empoderada que no va a permitir que ni este gobierno ni ningún otro desfallezca en esa tarea de continuar esa revolución educativa, porque hay conciencia en todos los estamentos de la sociedad y sobre todo del empresariado dominicano que se necesita una fuerza laboral mucho más capacitada, pero que necesitamos una sociedad que sus ciudadanos y ciudadanas tengan capacidad de ser más felices a través del conocimiento, porque mientras más conocimiento usted tiene, más capacidad tiene que disfrutar de la riqueza cultural, de todo lo que ofrece la sociedad en conjunto, no solo a la nuestra, sino también en el extranjero. Entonces, eso es lo positivo, pero hay algo más. Por primera vez un gobierno se pone la tarea, que pareciera sencilla, de eliminar el analfabetismo, y lo vamos a lograr este año. Y lo vamos a lograr con el concurso de toda la sociedad. Y eso es un hecho extraordinario. ¿Por qué? Porque la sociedad dominicana está teniendo sus propias victorias. Anteriormente, la sociedad dominicana solo acumulaba derrotas. Y ahora nuestro gobierno le ha dado la oportunidad a la sociedad dominicana de tener victorias. Estamos teniendo victorias en la democratización del crédito. Usted decía, caramba, ¿y cuándo es que yo voy a librarme de los usureros? Y ya en el campo, las personas se están librando de los usureros. ¿Cuándo me voy a librar del analfabetismo? Se están librando del analfabetismo. ¿Cuándo me voy a librar de la impotencia del padre y de la madre de no poder mandar a su hijo a la escuela?
Pero no solamente eso, sino que además del alimento estamos dando uniformes escolares, zapatos, útiles escolares. Y esos uniformes, esos zapatos, esos útiles escolares lo están haciendo empresarios dominicanos. Antes se importaban de México, de China, teniendo nosotros empresarios textiles en República Dominicana, con las fábricas funcionando al 20% o cerradas. Zapatos, fábricas de zapatos prácticamente cerradas, que han reabierto. Estamos entrenando personal porque probablemente en pocos años, gracias a la confianza que están teniendo inversionistas vietnamitas y chinos, nos vamos a convertir en el principal productor de zapatos de toda la región de Centroamérica y el Caribe. Es una gran Entonces, noticia. son victorias para el pueblo dominicano que elevan su autoestima y que le permiten lograr todavía triunfos mayores. Indudable, 2 victorias. De hecho, la favorita mía es el analfabetismo. Sí. Me parece un programa bellísimo y yo creo que nos llena de orgullo y satisfacción porque era una vergüenza que República Dominicana en pleno siglo XXI Totalmente. tuviese un pasivo de 1 millón de personas Y todos que no tienen supieran el leer y derecho. escribir. Todos tienen el derecho. Reconocemos esa acción y también llenar de aulas la sociedad dominicana. Había un déficit que yo creo que ha sido cubierto. No, Pero- se está cubriendo, Sí. todavía, el déficit todavía anda por el Pero- cerca de los 30.000. Ok. Es decir, estamos Pero un poquito... va bien encaminado. Vamos bien, Va vamos bien bien. encaminado. Pero el concepto de revolución supone una integralidad. Sí. O sea, cuando usted hace una revolución, usted cambia la totalidad de un sistema. Yo reconozco más una buena evolución. ¿Por qué? Porque hay un punto fundamental y es que ustedes han empezado, y está bien, había que empezar por un sitio, por la parte material del tema educativo, pero queda uno muy fundamental. Todos los estudios internacionales indican que el factor fundamental para mejorar la calidad de la educación es el maestro. Y ahí no hemos hecho mucho. Usted habla de que las universidades deben formar mejores maestros, pero tenemos un problema. Es que cuando identificamos de dónde salen los maestros y quiénes son, hay una diferencia entre nosotros y los mejores sistemas educativos del mundo. Los maestros en República Dominicana salen del 30% de los alumnos menos aventajados del sistema educativo. En los países donde la educación es buena, salen del 10% de los estudiantes de mayor rendimiento. Y eso es simple, porque en República Dominicana ser maestro no es una buena profesión, no se puede vivir bien de ella. ¿Qué piensan hacer ustedes para que la sociedad se vuelque y sea el maestro la mejor profesión para ser elegida por un joven dominicano? Y que nuestros genios se dediquen a formar a otros genios y no que los peores estudiantes sean los que forman a las futuras generaciones. Déjeme explicarle lo que el término del proceso revolucionario. Un proceso revolucionario se da cuando hay una confluencia de distintos intereses que se ponen de acuerdo en algo y ponen todo su empeño en que sea así. Y siempre es multidimensional un proceso revolucionario. En este caso, el empresariado dominicano, porque esto es fundamental, es decir, la educación dominicana no estaba mal porque el gobierno no quería. No nos equivoquemos en eso, ¿eh? No era porque los gobiernos anteriores no querían, sino porque no había una sociedad dominicana que requiriera de mano de obra calificada, que requiriera de personal adecuado. Si tú estás apostando a procesos de transformación industrial y empresarial que requieren mano de obra no calificada, tú no vas a tener una demanda de la sociedad. Es decir, eso que pasaba en el sistema educativo, que estuvo pasando en el sistema educativo, reflejaba el nivel de complejidad de los procesos productivos que había en la República Dominicana. El empresariado dominicano no estaba requiriendo ese personal o tenía maneras parciales de resolverlo, ¿verdad? ¿Qué pasa? El empresariado dominicano se ha ido transformando. Tenemos un empresariado cada vez más lúcido, más audaz. Hay más competencia. Hay más consciente de sus intereses. Es más, yo me atrevo a decir, la emergencia de Danilo Medina como presidente de la República, una de sus explicaciones, que ha sido muy pocas veces mencionada, es la emergencia de nuevos sectores empresariales en la República Dominicana que tienen esa claridad y que son comparables a los empresarios brasileños, a empresarios ecuatorianos, empresarios de distintos países, chilenos, etcétera, etcétera. Aquí hay un empresariado muy lúcido.
Ese empresariado muy lúcido fue capaz de generar un movimiento en la sociedad para que se entendiera. Claro, dentro de la sociedad habían sectores que ya previamente entendían la pertinencia de mejorar los niveles educativos. Pero lo que estaba sucediendo reflejaba una situación que había en la sociedad. Por eso digo que esto es un proceso lento. Nuestras universidades estaban sacando malos maestros porque la sociedad no le estaba exigiendo. Eso es así, ¿eh? Eso es así, ¿no? Es decir, cuando usted ve que nuestras universidades no se dedican a la investigación, no hay doctores, ¿dónde están los doctores en matemáticas y en ciencias aquí? ¿Dónde están? Y que se necesita. Por supuesto que se necesita. Entonces, lo que quiero decir, no quiero exculpar, sino lo que quiero decir es que el gobierno lo que ha hecho es asumir un programa que viene de un proceso de transformación de la sociedad dominicana para asumirlo con disciplina. De que hay carencias, insuficiencias, sí. Por eso decía, un proceso revolucionario se abre. ¿Por qué es revolucionario? Porque hay una ruptura paradigmática. Hay una ruptura paradigmática. Hay un abordaje en todas sus dimensiones del problema educativo. Es decir, usted no puede resolver, usted no puede tener alumnos bien calificados si esos alumnos no tienen con qué comer. O sea, tenemos que estar claros. Usted no puede decir que la repitencia, que la deserción escolar es fruto de la fractura de las familias dominicanas o de la irresponsabilidad de los padres. No, todo padre quisiera que su hijo estudiara, pero no tiene los medios y tiene que mandar al mayorcito o a la mayorcita a trabajar porque ella es madre soltera. Y es madre soltera por culpa del sinvergüenza del papá que la abandonó. No, lo que pasa es que él, al no conseguir trabajo, probablemente se generan unas tensiones en el hogar y él entonces no resiste y abandona. Entonces, lo que quiero decir es que ha habido un esfuerzo, no solo del gobierno, sino fundamentalmente desde la sociedad y jugando un papel protagónico el empresariado dominicano que obligó a Danilo Medina, a Hipólito Mejía a firmar y al presidente Medina a comprometerse. Por eso digo, esta es una revolución sostenible en el tiempo. Yo estoy seguro que si hay un proceso en este país que es sostenible en el tiempo, es la transformación de la educación dominicana, porque está transformándose la sociedad. Es decir, usted ve todos estos microempresarios, medianos empresarios, que se están convirtiendo de simples recolectores agrícolas en transformadores de esos productos, de esos frutos. Eso requiere de mayor conocimiento y de mayor formación. Ahora que usted menciona el tema de los empresarios, me llega a la mente, tuve la oportunidad de ser parte de un concurso realizado en San Francisco sobre emprendedor social, aquel que es el aliado perfecto del gobierno porque logra conseguir riquezas, pero a través de soluciones para los problemas básicos. ¿Qué está haciendo el gobierno para estimular a aquellos jóvenes que tienen ideas maravillosas que son soluciones perfectas para los problemas sociales? Bueno, en sentido general, del gobierno, todo proyecto que se le presente, que estimemos viable, tiene las puertas abiertas. Es decir, tanto Banca Solidaria como la Fundación Reservas, como el FEDA, cualquier institución del gobierno. Porque aquí fueron unos chicos con Conuco Solar, que es un proyecto de energía renovable. Bueno, pues si tú tienes el contacto con ellos. De verdad que me parece fenomenal. No, me parece fantástico. Además, el concepto de Conuco Solar me parece maravilloso. Si ese proyecto es viable, yo te diría, es más, no si es viable, si tú tienes contacto con ellos, que se acerquen a Banca Solidaria, para que entonces allí los técnicos de Banca Solidaria analicen la viabilidad, la factibilidad de esto, y si la tiene, ojalá que la tenga, pues con toda seguridad va a recibir. Fue examinado por un grupo, estamos hablando de Sonor Shah, que trabajó en la campaña de comunicación y emprendedor social del presidente Obama y demás, y decían, son muy buenos proyectos, pero muchas veces no ven un empuje de parte del Estado para poder hacer viables esas soluciones que preocupan al país. Yo te garantizo aquí públicamente que si ese proyecto es viable, cuenta con el apoyo del gobierno. Porque esa es nuestra tarea, empujar ese tipo. Porque el papel de un gobierno no es comenzar a hacer cosas que se les ocurren, sino que si tú tienes una iniciativa, Lorena, o tú, Homero, yo decirte qué tú necesitas, en qué te puedo apoyar para que tú tengas éxito. Ese es mi papel como gobierno. Entonces, si tú tienes un proyecto, yo debo estar solícito ante ti. Dime, ¿cómo te facilito las cosas? Porque a mí me conviene que a ti te vaya bien.
porque para eso es que soy gobierno, Ayúdame, no para otra cosa, no para inventarme de que dejes el conuco solar y te pongas a sembrar plátano. Ayúdame con la reforma policial a mí. Ya quisiera yo, pero yo te aseguro a ti que vamos a seguir avanzando en eso. Una última pregunta. Tú eres un político con perfil técnico. Siempre me ha gustado conversar contigo. Hemos abusado de tu tiempo, pero lo merecías porque tardaste mucho en venir. No, pero a mí me da muchísimo gusto hablar con ustedes porque, y esto no es un lugar común lo que voy a decir, las mejores entrevistas son con personas inteligentes. Muchas ustedes no saben lo que uno tiene que soportar en algunas ocasiones, que incluso antes de entrar al estudio le dicen, ¿de qué usted quiere hablar? Y digo, pero el que debe saber eso eres tú, que me has invitado, ¿verdad? Con ustedes siempre hay una conversación inteligente. Pero yo, perdónenme, yo quiero que ustedes me permitan algo. Nosotros hemos lanzado una promo para móviles, de la aplicación para móviles y tabletas. Son de 15 segundos, es una de 15 segundos, la acabamos de lanzar en el día de ayer, en la que destacamos el valor de nuestras fotografías, porque hemos roto el paradigma con la fotografía. Nuestros fotógrafos fueron reentrenados y tienen una mirada distinta. La vamos a poner. En algún momento quisiera antes de irme. Ahora mismo, la producción es inmediata. Esto está maravilloso. Muy bien. ¿Está todo el mundo a descargarla entonces? Una comunicación muy moderna. Una valoración yo quiero que tú me hagas ya. El presidente Danilo Medina aspira a ser reelegido para 4 años más y dentro de ese esfuerzo que está haciendo para lograr ese objetivo que la ley le permite, está propiciando una unificación de todos los partidos tradicionales. Algunas personas ven esto con preocupación y yo quiero que tú me lo analices. No es destruir o desestabilizar el sistema democrático, aglutinar a todos los partidos en el sector oficial y dejar inerme una oposición o inexistente. No es una contribución negativa a la democracia, a la estabilidad democrática. En absoluto no lo es. No es un atentado, sino es algo que ha sucedido precisamente por la obra de gobierno. Ninguno de esos partidos que pudiera ingresar a ese gobierno de unidad nacional va a perder su identidad. Algunos han llegado a comentarme que una de las decisiones más sabias que tomó Miguel Vargas Maldonado fue plantearse una relación de colaboración y de alianza con el Partido de la Liberación Dominicana. ¿Por qué? Porque sus miembros y miembros, sus dirigentes, estaban identificados con gran parte de la obra de gobierno del presidente Danilo Medina. Fue un movimiento de abajo hacia arriba en el caso del PRD, e igualmente en otras agrupaciones políticas. ¿Por qué? Porque el presidente de la República, Danilo Medina, ha construido una nueva mayoría que tiene sus manifestaciones en distintos grupos dentro de los partidos políticos. Es decir, si usted analiza las encuestas, usted se va a dar cuenta. Bueno, el presidente Danilo Medina tiene 89%, pero ese 89% está compuesto por un 93% del PLD, por un 63% de los miembros del PRD, por un 57% del PRM, por un 62% de Alianza País. Y así usted lo va viendo. Es decir, en cada una de las agrupaciones, las simpatías del presidente Medina están presentes. ¿Por qué? Por el gobierno que hemos hecho. Hemos hecho un gobierno que hemos estado atendiendo lo que ha sido la agenda por muchos años de nuestro país. Como él decía, un gobierno serio, responsable, honesto, no es aquel que nos roba, sino es aquel que también tiene el oído en el corazón del pueblo, o en el bolsillo también del pueblo, en el sentido de que yo tengo que identificar qué es lo que quiere la gente para yo hacerlo. Lo que te decía, tienes un proyecto, pues, ¿qué necesitas? Crédito, pues aquí está. Entonces, eso es lo que ha pasado. Se ha producido en la sociedad dominicana una identificación con este gobierno que ha dado desde un principio señales de frugalidad, de cercanía con la gente, pero sobre todo, y la gente lo ve así,
que se ocupa, que se preocupa de la gente, a partir del principio que nos anima. Y aquí con esto quisiera terminar. El gran principio rector de nuestro gobierno ha sido algo tan sencillo como el amor al prójimo. Bajo el amor al prójimo se cobija todo lo que es la acción del gobierno. Cuando tú amas al prójimo, tú no le haces una bellaquería de meterle una reforma que vaya a dañar sus ingresos. Cuando tú amas al prójimo, tú tienes la sensibilidad de yo entender la urgencia que tú tienes de un crédito, de que tu negocio no quiebre. Cuando uno ama al prójimo, uno tiene la sensibilidad de entender a esa madre o a ese padre que no tiene para dar el desayuno, el almuerzo o la comida a su hijo. Amar al prójimo es entender a la doméstica, que no tiene seguro médico y que ahora hemos iniciado la afiliación. Nos hemos puesto como meta 50.000, llaman más de 8.000. ¿Me explico? Es decir, ese principio básico rector que nos anima, incorpora a mucha gente. ¿Cuánta gente no está de acuerdo de que su gobierno se rija por el principio del amor al prójimo? ¿Cuántos dominicanos no están de acuerdo con eso? Y entonces, al ver que su gobierno lo está aplicando y lo está haciendo con cercanía, con frugalidad, con humildad, pues dice yo quiero ser parte. Y eso es lo que ha pasado con los partidos políticos. Los dirigentes políticos no han podido resistirse a la indiferencia del gobierno de Danilo Medina. Por eso esa gran alianza. Pero no van a perder su identidad, no la van a perder. Bueno, hasta aquí hemos llegado. Muchas gracias por esta rendición de cuentas, porque hemos paseado a lo largo y ancho de toda la ejecutoria de la administración. Se nos quedaron temas, pero por amor al prójimo vamos a terminar la entrevista. Sí, sobre todo. Muchísimas gracias por estar con nosotros. A ustedes. Muchas gracias por venir. Gracias.